Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, especialmente entre todos los que siguen de cerca el mundo del entretenimiento y las noticias de celebridades. Porque sí, amigos, vamos a hablar de una reconciliación que ha dejado a muchos con la boca abierta y a otros con una sonrisa de oreja a oreja. El título lo dice todo: Kerem y Serine y juntos de nuevo. ¿Se reconciliaron? Así es. Vamos a desgranar los últimos rumores, las pistas y, si es que hay, las confirmaciones sobre esta posible, o quizás ya real, vuelta de una de las parejas que más suspiros ha desatado en los últimos tiempos. Antes de zambullirnos de lleno en los detalles jugosos, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre traemos las noticias más frescas y los análisis más interesantes. Y por supuesto activen la campanita para que les llegue la notificación al instante cada vez que subamos contenido nuevo. No se queden fuera de la conversación. Bueno, vamos al grano. Kerem y Serine. Dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama del espectáculo, dos artistas que han conquistado corazones dentro y fuera de la pantalla. Su relación, cuando estuvo en su apogeo, fue objeto de miles de titulares, portadas de revistas y, por supuesto, incontables debates en redes sociales. Siempre han sido una pareja que genera mucha expectativa, y cuando se separaron, fue un golpe para muchos de sus seguidores. Pero, como suele decirse, segundas partes nunca fueron malas, ¿verdad? Y es justo eso lo que parece estar sucediendo. Los rumores comenzaron a circular discretamente hace unas semanas. Al principio eran solo susurros, comentarios en foros, mensajes aislados en Twitter. Pero como una bola de nieve, la especulación fue creciendo. Empezamos a verlos aparecer en los mismos lugares, en momentos diferentes, pero la coincidencia ya era demasiado llamativa para ignorarla. Luego surgieron las primeras fotos, un poco borrosas, tomadas a distancia, pero lo suficiente para confirmar que efectivamente había una conexión. Y no hablamos de una conexión casual, de dos amigos encontrándose por casualidad. Hablamos de miradas cómplices, de sonrisas que parecían decir mucho más de lo que las palabras podían expresar. Uno de los primeros indicios fuertes fue un avistamiento en un conocido restaurante de Estambul. Varios testigos aseguraron haberlos visto cenando juntos, e incluso se habló de que compartieron mesa y mantuvieron una conversación animada, a ratos risueña, a ratos más seria. Las redes sociales explotaron. Los fans, que nunca han dejado de apoyar a esta pareja, empezaron a analizar cada detalle, cada comentario de sus allegados, cada historia de Instagram. Y como detectives encontraron más pistas. Por ejemplo, notaron que ambos empezaron a seguirse mutuamente de nuevo en sus redes sociales, algo que muchos toman como un signo inequívoco de acercamiento. Y no solo eso, sino que algunos seguidores más observadores detectaron que ambos compartían fotos desde lugares muy similares, casi como si estuvieran viviendo experiencias paralelas. ¿Es coincidencia? Quizás. ¿Es una estrategia de marketing? Lo dudo mucho. ¿Es que están dándose una segunda oportunidad? Eso es lo que todos queremos saber. Además de estos indicios más visuales, también hay declaraciones, o más bien, la ausencia de ellas, que alimentan aún más la duda. Ninguno de los dos ha salido públicamente a confirmar o desmentir nada de manera rotunda. Y eso en el mundo de la farándula, a menudo significa que hay algo de verdad en los rumores. Si estuvieran completamente separados y sin ninguna intención de volver, probablemente habrían emitido un comunicado oficial o habrían sido mucho más cautelosos en sus apariciones públicas. Sin embargo, hemos visto una actitud más relajada, más natural. Otro punto a considerar son las entrevistas que han dado recientemente de forma individual. Cuando se les pregunta por su vida personal, ambos suelen ser bastante reservados, pero en algunas ocasiones, al ser interrogados sobre el pasado, sus respuestas han sido un poco melancólicas, admitiendo que hubo cosas buenas en su relación, y que siempre guardarán un buen recuerdo. Esta clase de comentarios viniendo de dos personas que comparten un historial tan importante, no pasan desapercibidos. Podrían interpretarse como una forma de mantener la puerta abierta, de no cerrar completamente un capítulo que quizás todavía tiene mucho por contar. Y aquí es donde entra la parte más emocionante para los seguidores. La esperanza.
La posibilidad de verlos juntos de nuevo. La química entre Kerem y Serine es innegable. Ya sea en la pantalla, en proyectos compartidos o en su vida privada, siempre han transmitido una conexión especial, una complicidad que es difícil de fingir. Muchos de nosotros recordamos la admiración que sentían el uno por el otro, las palabras de elogio que se dedicaban, esa chispa que se encendía cuando estaban cerca. Ver que esa chispa podría estar volviendo a encenderse es, para muchos, una noticia maravillosa. Además, hay que recordar que las relaciones en el mundo del espectáculo son complicadas. Las agendas apretadas, la exposición mediática constante, las presiones externas, todo esto puede pasar factura. A veces la distancia o las diferencias temporales son necesarias para darse cuenta de lo que realmente importa. Y parece que Kerem y Serine podrían estar en ese punto de reflexión, en ese momento en el que han comprendido que lo que tienen es valioso y merece ser cuidado. ¿Podrían estar simplemente siendo amigos y las aparatosas coincidencias son pura casualidad? Es una posibilidad, claro está. Pero sinceramente la acumulación de pruebas, los sutiles gestos, las miradas que trascienden las fotografías, nos inclinan más hacia la idea de una reconciliación. Y si hablamos de reconciliación, debemos preguntarnos ¿qué ha cambiado? ¿Han superado los motivos que los llevaron a separarse? ¿Han crecido individualmente y ahora están en un mejor lugar para retomar su relación? Estas son preguntas que solo ellos podrán responder, pero como espectadores, podemos especular y esperar lo mejor. Hemos visto en el pasado cómo parejas de Hollywood y de la industria turca se separan y luego regresan, a veces más fuertes que antes. La vida da muchas vueltas y las personas también evolucionan. Es posible que tras un tiempo separados, hayan tenido la oportunidad de reflexionar, de madurar y de darse cuenta de que la química, el amor o la conexión que sentían era algo único y que vale la pena luchar por ello. Lo que es seguro es que la noticia ha generado un revuelo tremendo. Las redes sociales están llenas de comentarios, de fans pidiendo confirmación, de otros que ya dan por hecho la reconciliación. Y nosotros, como canal dedicado a seguir de cerca estas historias, no podíamos quedarnos al margen. Hemos querido recopilar toda la información que ha salido hasta el momento, analizar las pistas y presentarles nuestra perspectiva. Es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Kerem o Serine, todo esto sigue siendo especulación. Sin embargo, la cantidad de indicios y la intensidad de los rumores nos dan motivos para creer que algo está pasando. Y para todos aquellos que los apoyaron como pareja, para quienes disfrutaron de su relación, esta posibilidad de un reencuentro es, sin duda, una noticia muy ilusionante. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Creen que Kerem y Serine se han reconciliado? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Nos encantaría saber su opinión. Dejen sus comentarios abajo, compartan sus teorías, sus esperanzas o incluso sus dudas. Queremos leerlos. Para resumir, hemos analizado los últimos rumores y avistamientos de Kerem y Serine, destacando las pistas que sugieren una posible reconciliación. Desde apariciones conjuntas en lugares públicos hasta interacciones sutiles en redes sociales, los indicios apuntan a que esta famosa pareja podría estar dándose una segunda oportunidad. Si bien no hay una confirmación oficial, la esperanza y la expectación de sus seguidores están más altas que nunca. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre Kerem y Serine. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Y como siempre, si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también podrían estar interesados en esta noticia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme. ¡Chao!